Bienvenidos a la lectura comentada del libro Abundancia de Deepak Chopra. Bueno, bienvenidos. Continuamos con la página 61 del libro Abundancia de Deepak Chopra y iniciamos con el flujo de la inteligencia creativa. Estar en tu Dharma abre un camino claro para el aspecto dinámico de la conciencia que se ha denominado inteligencia creativa. El yoga enseña que la conciencia pura no es estática. Vibra con la vida y es impulsada desde su interior para emerger en la creación física, es decir, el universo. El flujo de la inteligencia creativa organiza a todos los seres vivos de la Tierra, pero entre todas las formas de vida, solo los humanos podemos aprovechar conscientemente la inteligencia creativa, lo cual hemos hecho durante milenios. Al nacer, no trajiste ningún recuerdo de tu vida en el vientre materno, ningún recuerdo de tu viaje desde que eras una célula fertilizada hasta convertirte en un bebé recién nacido. Del mismo modo, la forma en que alcanzamos la capacidad de crear se ha perdido en la memoria humana. Permíteme dar el que tal vez es el ejemplo más antiguo de la creatividad de los homínidos. Un único acto creativo que hizo posible la civilización. Todos los animales huyen de un incendio cuando éste se produce en la naturaleza por la caída de un rayo. ¿Por qué el Homo erectus se dio la vuelta y en lugar de huir, imaginó que el fuego podía ser domesticado? ¿Qué transformación mágica convirtió el miedo en ingenio? La antropología no ofrece respuesta a estas preguntas. Durante mucho tiempo se sostuvo que el fuego tenía que ser el producto del mayor logro evolutivo del Homo sapiens, que tenía un enorme cerebro superior. De todas las especies, el cerebro humano es por mucho el más grande en relación con el tamaño del cuerpo. Entonces, empezaron a aparecer rastros de ceniza de madera en lugares que antes habitaba el Homo erectus, el cual tenía un cerebro mucho más pequeño. En lugar de la estimación anterior de que el fuego llegó a controlarse hace quizás 100.000 años, lo que precede a las pinturas rupestres más antiguas datadas en 70.000 años, los arqueólogos empezaron a encontrar ceniza en yacimientos de 1.000.000 de años, lo que antecede al Homo sapiens por unos 800.000 a 970.000 años, según las estimaciones aceptadas. Esta fecha de 1.000.000 de años tiene una amplia aceptación, pero al margen de ella existen informes de depósitos de ceniza mucho más antiguos, incluso de hasta 2 millones de años. Nuestros ancestros homínidos no necesitaban una corteza cerebral moderna inmensa para domar y utilizar el fuego. Solo necesitaban la conciencia, que estaba abierta a la inteligencia creativa. Esta es la perspectiva del yoga, que enseña que la conciencia es consciente de sí misma, autoorganizada y autosuficiente. La inteligencia creativa completamente por sí misma nos lleva hacia el siguiente nuevo descubrimiento. Todo lo que la inteligencia creativa es capaz de hacer, que es infinito, nosotros somos capaces de hacerlo. La cadena no puede romperse jamás. La electricidad que alimenta el mundo moderno es una actualización de ese primer impulso para domar el fuego. Al igual que tu smartphone y tu computadora son actualizaciones de una habilidad mental desarrollada a finales de la edad de piedra, contar. Los artefactos más antiguos del Neolítico son piedras rayadas con agujeros dispuestos en fila. Supuestamente, estas marcas en las piedras eran hechas para comerciar con bienes entre tribus. Los agujeros en fila solo tienen sentido como sustitutos de los números. No hay números en la naturaleza. Los números son una construcción creativa inventada por los humanos. El dinero como evolución. Toda tu vida has estado inmerso en el flujo de la conciencia. Piensas, sientes, hablas y haces. Cada una de estas actividades requiere una mente consciente
cuando el yoga se formuló en la India hace al menos 1000 años y probablemente mucho antes, los antiguos profetas no tenían materia prima con que trabajar, ni departamentos de psicología, estudios de investigación, libros de textos o expertos profesionales. Solo contaban con lo que surgía en sus propias mentes. Es milagroso que estos exploradores del mundo aquí dentro hicieran descubrimientos dignos de Einstein. Incluso hoy en día, a la psicología occidental le falta recorrer kilómetros para ponerse al día. Un descubrimiento importante fue que la conciencia quiere evolucionar. Al ser creativa, fluye hacia la curiosidad y el descubrimiento. Este impulso se ve alimentado por un sentimiento de alegría cada vez que hacemos un nuevo descubrimiento. Los niños pequeños no pueden ocultar su alegría al hallar alguna nueva maravilla en el mundo. Además de la alegría, las cosas que descubrimos añaden valor y significado a nuestra vida. Solo hay que preguntarle a cualquiera que siente el primer arrebato del amor romántico. Cuando uno está enamorado y en las nubes, durante un tiempo, este descubrimiento supera cualquier otro. El amor puede surgir de la nada como un fogonazo cegador, pero la mayoría de las veces podemos elegir. Podemos elegir evolucionar o elegir lo contrario, ir hacia atrás. He aquí un sencillo diagrama que la física aplica en el universo y a todo lo que hay en él. A lo largo de la creación, desde el Big Bang, dos fuerzas invisibles han tirado en direcciones opuestas. La primera, la evolución, crea formas complejas, empezando por la energía caótica en espiral que surgió desde el Big Bang y que a lo largo de miles de millones de años condujo a la creación de los átomos, las moléculas, las estrellas, las galaxias y el planeta Tierra. Pero la entropía tira en la otra dirección y rompe estas estructuras, lo que lleva a la decadencia física, a la disolución y a una pérdida constante de energía. El yoga enseña que la ciencia humana es arrastrada en direcciones opuestas por las mismas fuerzas, el orden y el caos. La evolución de la conciencia ha dominado la historia del Homo sapiens. A pesar de los efectos entrópicos de la guerra, la enfermedad, las catástrofes naturales y la psicosis, que minan la evolución y arrastran la existencia hacia abajo, el flujo de la inteligencia creativa impulsa constantemente la evolución. Esto incluye el dinero, porque durante 5000 años el dinero y el comercio han hecho posible la civilización. El progreso siempre tiene un precio. En nuestro interior, la entropía puede considerarse como todo aquello que mina nuestra propia inteligencia creativa, el comportamiento inconsciente, los hábitos, el condicionamiento, la energía, la mente cerrada y la inercia pasiva. Solo necesitamos un diagrama más para completar la condición humana, es decir, el lugar en el que nos encontramos tú y yo en el teatro de la vida. Todos nosotros vivimos bajo la curva en forma de campana. La gran mayoría de las personas se agrupa en medio de esa curva. Aquí hay una mezcla de entropía y evolución, o como dice el dicho popular, 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Dado que la mayoría de las personas llevan una vida llena de elecciones inconscientes, hábitos, condicionamientos, prejuicios, miedos, esperanzas y sueños, sus impulsos inconscientes son fuertes y conducen a la entropía, es decir, a la pérdida de tiempo, dinero, el enganche emocional y las emociones. También la evolución entra en esta mezcla, porque en la parte consciente de nuestra vida creamos, amamos, nos sentimos inspirados y encontramos alegría. El yoga enseña que es posible aumentar la proporción de elecciones conscientes y cuando esto sucede,
te alejas de la mitad de la curva hacia una evolución acelerada. En el borde más delgado de la derecha, donde la evolución está más avanzada, nos encontramos al variopinto grupo de genios, santos, sabios, artistas y visionarios. Existen, por así decirlo, en la punta del árbol, extendiéndose hacia arriba, sin nada que les guíe más que la conciencia pura. Sin aspirar a unirnos a ellos, cada uno de nosotros puede elegir evolucionar. No se trata de la revolución darwiniana, que es física, sino de la evolución de la conciencia. Como el dinero nació en la conciencia, también puede ir en cualquier dirección, hacia el despilfarro y la pérdida o hacia la ganancia y la creatividad. Para ser muy prácticos, ya que el dinero es muy práctico, he aquí cómo son las elecciones entrópicas, las que acaban por no llevarte a ningún sitio que desees. Bueno, y antes de continuar, quería comentar algo con esto que acabamos de leer sobre la entropía, la creatividad, ¿no? Y fue gracioso porque me hizo acordar mientras estaba leyendo, y justo yo recordé eso esta semana. De pequeñita a mí me quedó grabada una canción que me enseñó mi mamá, con la que nos hacía jugar a mí y a mis hermanos, ¿no? Que es una canción infantil muy conocida acá en Perú, que habla de un ferrocarril, pero el juego es que tú te abrazas y caminas hacia adelante y luego la canción dice 3 pasos para atrás. Y siempre me pregunté, pero ¿por qué, si ya estamos yendo hacia adelante, por qué el ferrocarril retrocede? ¿No? Y justo esta semana yo me acordé de eso y me volví a preguntar lo mismo, pero ¿por qué para atrás y después para volver a avanzar? Si ya estamos avanzando, ¿no? Y en realidad acá explica, ¿no? Cómo esto es parte de la evolución de la naturaleza y de que son como dos fuerzas opuestas que para poder tener el impulso de ir hacia cualquiera de ellas, siempre es como que tiene que haber esa danza, ese retroceso hacia atrás y hacia adelante. Y, y es como los seres humanos, por ese miedo de tener que ir hacia alguna de esas dos fuerzas, esos dos extremos, la parte creativa, lo nuevo, lo desconocido, nos da miedo, pero también nos da miedo el caos, el dolor, no queremos sufrir, no queremos padecer, no nos queremos incomodar. Entonces es como que la tendencia a la condición humana es quedarnos en esa curva del gráfico que es en el medio y no moviéndonos. Y esto lo hablábamos en una de las sesiones anteriores donde decíamos muchas veces somos infelices, ahora que estamos hablando del tema del trabajo todavía, quedándonos en un trabajo donde no nos sentimos bien, pero es lo que hay y me da miedo salir de allí o apostar por algo nuevo, o me da miedo perderlo, o lo que decíamos del dinero, ¿no? Que queremos ganarlo, pero tenemos una relación de doble vínculo porque al mismo tiempo tenemos miedo de perderlo, entonces nos quedamos en una cuestión estática, ¿no? Y eso va contra la evolución, porque lo que dice acá el libro es que la evolución ya está inmerso todo esto por naturaleza y que para crear la evolución, por ejemplo, del planeta, del universo, tuvo que haber el Big Bang, la teoría del Big Bang. Y realmente esto también pasa en nuestro interior. Para nosotros poder evolucionar, tiene que haber un Big Bang interno. Porque si no hay esto, no creamos un nuevo orden, no reformulamos, no replanteamos y nos quedamos en esa inercia. Y en esa inercia realmente es como estar muerto en vida, ¿no? Es como no tener latido. Entonces es esta parte que quería comentar. No sé si quieres comentarnos algo, agregar algo, Anita. Sí, ya que estamos ahí a comentar. Me gusta porque hay esta
Tú haces referencia a algo de tu infancia. Yo con los niños tengo esta como referencia a los niños de ahora y veo cómo siempre hablamos de eso, ¿no? Que los colegios a veces les ponen un formato y cómo les cortan la creatividad. Hay estudios, ¿no? De que los niños se van al colegio y dejan de perder la creatividad a lo largo de los años. Cuando ya dejan de ser niños o están en adolescencia, ya no tienen la misma creatividad que tenían otros. Entonces, algunos responsabilizan a los colegios por esta falta de incentivar esta creatividad. Entonces, me puse en mi realidad también, porque justo estoy viviendo esto. Y acá dice, ¿no? Que toda inteligencia creativa es capaz de hacer que es infinito. Nosotros somos capaces de hacerlo. O sea, es como que si uno tiene esta inteligencia creativa, es hacia el infinito, o sea, puede generar lo que quieres, como que él dice los smartphones. Algún día alguien tuvo esta idea de hacer algo distinto y salió de lo patrón, de lo que es, y ha dado un salto. O sea, el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hoy en día también es otro que cuando uno va a preguntar, ya tenemos el teléfono, ya desarrollamos la internet, no hay más donde crear. Y ahí viene el WhatsApp que revoluciona todo. Hoy día nadie usa SMS o llamadas telefónicas, todo es por WhatsApp. Entonces, o mensaje de audio, ¿no? Es increíble la posibilidad que uno tiene aún si nos permitimos utilizar esta energía creativa que está en el universo. Y ahí cuando habla también de nuevo, ¿no? En el gráfico de la entropía, es muy interesante porque se ve como sociedad o como universo, como si fuera todo el planeta evolucionando junto. Hay los que jalan para atrás, que es exacto esta curva, ¿no? Los que jalan para que se mantenga el patrón, que las cosas no se cambien, y los que están disruptivos, que hacen cosas súper nuevas y creativas y que avanzan en la evolución. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? En todo. Entonces es muy interesante esos dos diagramas acá de que se ponen como inteligencia creativa nos hace evolucionar, pero también es importante casi como un aterrizar, ¿no? Y este movimiento que acá en algún momento quizá habla de que es como un péndulo, ¿no? Es un péndulo porque se va a un extremo, después vuelve al otro extremo y vuelve de nuevo. Entonces, este movimiento pendular, elíptico, que va jalando para opuestos. Me parece súper interesante. Y esto Esto, que tú hablas de los niños, por ejemplo, esta semana estuve viendo, eh, bueno, a mí me gusta mucho el tema de los niños y cómo ha cambiado incluso la mentalidad de los niños, que ya viene innata así, y, o sea, viene ya como con una información, y esto habla de justamente de lo que habla este libro, ¿no? De cómo el yoga hace unir el concepto del yoga que él ha aplicado acá, que lo ha adaptado al tema de la abundancia, hace unir, ¿no? Incluso lo de adentro con lo de afuera, lo de arriba con lo de abajo, la conciencia. Porque estos niños no fue que alguien les dio esta información, sino que ya vienen con algo que lo toman de la conciencia colectiva. Entonces, la mm, evolución ya viene dentro de ellos. En ellos ya está ese Big Bang hecho desde antes. Y recuerdo que le hacían una entrevista a una niña, era una niña, no sé, entre 8 o 10 años máximo. Y el entrevistador le decía que si ella ahorraba esa mesada, esa propina que le daban semanalmente, ella lo ahorraba. Yo me acuerdo en mi infancia, eh, mi papá todos los domingos me daba una moneda, que era la moneda más grande que existía ahí en Venezuela en esa época, que eran 5 bolívares, para yo ir ahorrando y poder comprarme, no sé, la Barbie o lo que yo quisiera comprarme, ¿no? Y ahí también inculcarme el tema del ahorro. Entonces él le decía que si ella ahorraba, y ella le decía, no, yo no ahorro. Pero ¿cómo? Si es lo más importante, ahorrar para el futuro, y eso tienen que aprenderse desde la infancia. Y la niña le contesta,
ahorrar no sirve. ¿Cómo que no sirve? Ahorrar no sirve, habrá servido en tu época, pero ahora no sirve porque la capacidad que tú tienes de ahorro nunca vas a poder igualar con el tema de cómo se va encareciendo la vida. O sea, si tú ahorras ahora para comprarte un departamento, si lo quieres comprar con tus ahorros, nunca lo vas a poder comprar. Si eres una persona que vive del día a día su trabajo cotidiano, porque todo sigue aumentando y todo sigue avanzando y tú nunca vas a poder estar a la par de eso. Entonces le dijo, yo lo invierto. ¿Y el cómo? ¿Cómo? Claro, tener el dinero ahí es ganar un porcentaje que no sirve para nada. Hay que invertirlo porque el dinero hay que hacerlo circular. Para que crezca tiene que circular. Y él decía, pero no puedo creer, ni siquiera un 10%, pero ¿para qué? Si me da más el tener que invertirlo. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo inviertes tu dinero? Dice, bueno, mis padres me han permitido tener en el garaje de mi casa mi tienda. Una niña de 8 años, de 10 años, tenía una tienda que es como, bueno, en Perú lo conocemos como bodega, no sé, en otros países, donde vende todo, o sea, desde un lacito de pelo hasta una lata de atún. Y él decía, pero no puedo creer, ¿y tú atiendes? Sí, yo atiendo en las tardes o los fines de semana y ese es mi negocio. ¿Y tus papás te han incentivado a esto? No, yo les he pedido y mi papá me los han permitido. Entonces, la creatividad de esta niña a tan corta edad, imagínate el futuro que va a tener y la mentalidad. Y no es la única, he escuchado varios niños ya que son conscientes de que mantener esa cuestión antigua, que ahorrar, que para un futuro, eso ya ha evolucionado, ya no es así. Hoy tienes que encontrar otras herramientas de poder generar dinero. Y es increíble como ya los niños a veces son mucho más conscientes que los adultos de esto a tan temprana edad, ¿no? Súper, también.